¿Qué harías si tuvieras el poder de ser invisible? Opción A, actuarías de la misma forma, o opción B, tomarías diferentes decisiones. Hoy te invito a reflexionar sobre la naturaleza humana, ética y moral desde Platón. En su famoso libro La República, vamos a encontrar que Platón describe en el libro 2 cómo Sócrates empieza a hablar acerca de la naturaleza humana y de la justicia. Este relato es narrado por Glaucón y el objetivo es poder determinar si las personas actuarían de manera justa si es que no tuvieran ningún tipo de temor frente a las consecuencias de sus actos. La historia sucede de esta forma. Tenemos por un lado a Giges, que viene a ser un pastor. Este pastor se encuentra dentro del reino del rey Lidia. Cuenta la historia que un día hubo un gran terremoto y debido a este fenómeno surgieron diferentes grietas, una de ellas bastante profunda. Giges, llamado por la curiosidad, decide ver e investigar qué es lo que podría encontrar en ella. En su interior se dará cuenta que este es un gran sepulcro y aquí encontrará un cadáver y este cadáver tendrá en su mano un anillo. Giges lo verá y lo tomará y esta parte cambiará toda la historia del personaje, lo llevará a tener encrucijadas éticas y a poder ponerlo en una situación de análisis para nosotros. Este es el momento donde empieza la corrupción del alma de Giges. De seguro has asociado esta historia rápidamente al Señor de los Anillos y el primer personaje que seguramente has recordado ha sido Gollum. Y es cierto, J.R.R. Tolkien toma esta idea del anillo para hacer una metáfora brillante, poder mostrar la corrupción de la persona. Y eso es exactamente lo que va a suceder con el personaje de Giges. Volviendo a la República, veremos que Giges, pasado el tiempo, se da cuenta de algo increíble. Si Giges logra poder mover su anillo, se dará cuenta que en él se encuentra un gran poder. La posibilidad de poder ser invisible. La capacidad de poder hacer cualquier cosa sin ser visto. Imagínate tú qué pudieras hacer si recibieras tal poder. Y aquí viene la cuestión ética que propone Platón para poder entender la naturaleza humana. Giges, ni tonto ni perezoso, comenzará a usar esta nueva habilidad. La pregunta en rigor es, ¿la usará de manera responsable o esta vez, sin que nadie lo vea, comenzará a actuar de una forma sin temor a las consecuencias? Y aquí vemos el quiebre del personaje. Giges lo que hará será corromper su alma. Primero irá al palacio del rey y comenzará a tener actos indeseosos. Seducirá a la reina de diferentes formas y posterior a ello planeará la ejecución de su rey para él mismo poder tomar el trono. El poder absoluto que le fue dado a Giges fue el origen de su debacle. Giges no pudo con la carga ética y la responsabilidad moral de actuar bajo un poder que le había sido concedido. Por el contrario, dejó de llevar por sus pasiones y por esas ganas y deseo ambicioso de poder. El problema con el poder o con el dinero es que si este es un fin último, uno puede hacer cualquier cosa por ello. En ese sentido, podría haber un demérito o un detrimento en relación a las personas. Porque si las personas no son fines en sí mismos, como lo decía Kant, entonces son medios para algo. Y podemos ver en este caso de que el personaje utilizó su poder para poder corromper su alma. Lo que podemos ver aquí en el personaje es que Giges tomó ese poder, lo usó para su propia conveniencia y por defecto empezó a utilizar a las personas que tenía a su alrededor. Es increíble cómo esta historia que se encuentra en la República, un libro que data más o menos del año 315 a.C., puede tener hoy tanta influencia e injerencia y reflexión sobre lo que significa el comportamiento humano. Imaginemos el poder, entre comillas, que ofrece la tecnología a través de las redes sociales. Esa facultad de uno adentrarse y de poder crearse un perfil y de mantenerse en el anonimato es un poder de invisibilidad que muchas personas toman para poder ir en demérito de otros, para poder criticar de manera ofensiva, para poder atacar, para poder violentar verbalmente. Lo que ata Platón es una cuestión bastante reflexiva que nos puede ayudar a nosotros a poder determinar en qué momento el ser humano es, entre comillas, invisible y saber si nuestro comportamiento está siendo medido por nuestra moral, nuestra brújula ética, o si es que nosotros actuamos e impostamos a partir del miedo o el castigo de las consecuencias de nuestros actos. Y en cuanto a la tecnología, si nosotros tuviésemos un perfil anónimo y disparáramos, ¿qué pasaría si nos encontráramos con esa persona? ¿Qué pasaría si nos encontráramos en vivo con aquel individuo a cual criticamos de manera tajante y violenta? ¿Le diríamos lo mismo? ¿Actuaríamos igual? ¿O es que la invisibilidad que nos da la tecnología nos permite ser un poco más pasivos en nuestras reflexiones y comportamientos? ¿Cómo afecta esto a nuestra moralidad
y a nuestro comportamiento en la sociedad? Déjamelo saber en los comentarios. Entonces, la historia de Giges nos puede llevar a un sinnúmero de planteamientos, pero te dejo uno. ¿Qué harías si verdaderamente nadie te viera? Pero más importante que eso, ¿quiénes somos realmente? ¿Quién soy yo cuando nadie me ve? ¿Quién eres verdaderamente? ¿Eres la persona que gira el anillo para poder volverse invisible y poder actuar? ¿O verdaderamente eres la persona responsable con sus actos, independientemente del lugar o la situación en la que te encuentres? Hay una cuestión interesante entre la ética clásica y entre la ética moderna. La cuestión para mí más interesante en estos dos puntos es esta. La ética moderna propone el deber ser, es decir, el cómo debes actuar. Imperativo categórico. El bien absoluto existe, la moral objetiva existe, por ende yo me debo de orientar a ello. Y la ética clásica tiene una consideración interesante. No es solamente el deber hacer, sino más bien en quién me quiero convertir. Y esto lo vamos a poder ver retratado mucho en Aristóteles. Aristóteles, en cuanto a la virtud, al actuar, a los hábitos, es muy interesante cómo propone que el ser humano es lo que hace y de la responsabilidad en el qué hacer. Porque Aristóteles entiende que cada uno de los actos que uno hace lo van transformando a uno. Y finalmente uno es en cuanto a qué hace. De hecho, Santo Tomás beberá de Aristóteles también para poder hablar acerca del actuar del hombre en cuanto a la sabiduría. Y que es sabio no solo en cuanto a qué es, sino en cuanto a qué hábito. Es decir, que el actuar es finalmente lo que define al ser. Finalmente, en esa conversación entre Glaucón y Sócrates, Glaucón terminará diciendo que nadie es justo de grado, sino por fuerza, y hallándose persuadido de que la justicia no es para él personalmente. Lo que argumentará Glaucón será que la naturaleza humana es injusta, de que el ser humano tiende o tiene estas pulsiones que lo dirigen hacia la injusticia, que solamente actúa por temor a las circunstancias. Es decir, el ser humano hará bien solo hasta que el mal sea invisible. Pero Platón va a contraargumentar y dirá esta frase enigmática por parte de Sócrates. Es preferible sufrir una injusticia que cometerla. Es decir, es preferible sufrir una vicisitud de la vida, una injusticia o un mal haber, que ser uno quien personifique el mal, porque uno es lo que hace. Si te gustó la historia y te dejó pensando y te hizo cuestionarte, perfecto. Déjamelo saber en los comentarios y nos vemos en la siguiente sesión de filosofía. Nos vemos. Chau, chau.